Hola inventores, inversores y empresarios. Soy Guillermo Alonso y hoy estamos con Rafael, el inventor de la Tapanico, la tapa de cocina abanico. Muy buenas, Rafael. Muy buenas, muchas gracias, Guillermo. Bueno, pues nada, vamos a empezar la entrevista y me gustaría empezar la entrevista preguntándote algo que siempre me surge mucha curiosidad. Es ¿cómo se te ocurrió esta idea? Pues yo normalmente tengo muchas ideas, pero esta precisamente es que soy muy cocinillas, ¿vale? Y siempre estamos con la tapa para arriba, para abajo, que dónde la coloco, qué hago con ella y demás. Y se me ocurrió hacer una tapa, pues algo innovadora, que ocupara poco espacio, ¿vale? Y que fuera versátil, que se pudiera poner en varias sartenes y bueno, que sobre todo que ocupara poco espacio y que no molestara. Esa fue la primera idea. Muy buena idea, por cierto, sí. Me imagino que habrás visto otros tipos de tapas que existen en el mercado y claro, te darías cuenta de que no tiene nada que ver lo que se te ha ocurrido a ti con cualquier cosa que exista en el mercado, ¿verdad? Sí, esta fue una idea, pues en vez de ser pues, como un abanico, porque la idea es hacía bastante calor, lo típico, y pues hacer una tapadera que se recoja en forma de abanico, ¿vale? Que ocupe muy poquito espacio y sobre todo, bueno, que sea versátil, innovadora, algo nuevo que utilizamos todos los días. Y luego que ocupe muy poco espacio, lógicamente, eso es una gran ventaja. Sí, ocupa muy poquito espacio y bueno, puede hacer lo típico de las mismas tapaderas, o sea, y puedes ver lo que estás cocinando, pues meter en lavavajillas, bueno, tiene bastantes cosas innovadoras, ¿vale? Para ser una tapa que ocupa muy poquito espacio. Bueno, y cualquier persona que nos esté viendo que sepa que puede contactar con nosotros, ya sea vía teléfono o vía WhatsApp, vía llamada o vía WhatsApp al +34 669 430715. Así que nada, todo inventor, inversor o empresario que quiera contactar, ya sea por este proyecto o por cualquier otro proyecto que se le haya ocurrido o cualquier otro proyecto que haya visto en nuestro canal de YouTube, que nos escriba por WhatsApp o nos llame por teléfono. Y una pregunta, antes de conocernos, ¿qué pensabas que era inventar? ¿Habías inventado otras cosas? ¿Qué pensabas que era inventar? ¿Qué pasos te imaginabas? Bueno, tengo muchas ideas. La verdad es que siempre he tenido muchas ideas y siempre las he plasmado un poquito y se me olvidan algunas. Y a muchos amigos les he dado ideas que han creado y que les ha funcionado, de empresas y demás. Pero esta quería hacerlo para mí, ¿vale? Porque era un tema, bueno, que siempre lo he tenido en la mente. Y pensaba, pues eso, que era la idea registrarla y crearla y con eso comercializarla. Pensaba que era un proceso mucho más sencillo, ¿vale? Y que me iban a dar muchas facilidades. Al final requiere unos pasos técnicos, requiere cierto asesoramiento y claro, siempre lo decimos, ¿no? De una forma, si ya con buen asesoramiento y buen equipo y con asesoramiento nuestro, que somos una empresa que llevamos toda la vida inventando y luego 10 años ya con la empresa constituida como tal, ya son muchos pasos técnicos y ya hay cierta dificultad. Si lo haces totalmente solo, imagínate, o sea, al final yo cuando hago el primer invento que saqué al mercado cometí una cantidad de errores que vamos, ahora ningún inventor de los nuestros comete esos errores, ¿no? Es claro, cuando empiezas de forma individual cometes tantos errores, hay tantas dudas, tantas cosas y tanta desinformación que si no estás bien acompañado se cometen un montón de errores y un montón de al final que salen caros, lógicamente, ¿no? Y de ahí que montáramos esta sociedad, la Fábrica Inventos, para poder arropar a todo tipo de inventores y que sea mucho más sencillo todos los pasos, ¿no? Ya de por sí, como tú comentas, son varias cosas, pero solo ya es mucho más difícil. Sí, yo tengo que decir a vuestro favor que lo tenéis todo muy bien segmentado, ¿vale? Y que me está gustando la forma que estáis llevando el proyecto. Pues las cosas son pues así, o sea, lo tenéis todo muy bien hecho, ¿vale? Y me siento arropado, hay que decirlo, ¿vale? O sea, que estoy muy contento con vosotros, ¿eh? Vale, muchas gracias. Y así un poco, si hubiera algún empresario que nos estuviera escuchando, ¿qué te gustaría decirle? Un mensaje para todo tipo de empresarios que te estén escuchando de este sector. Hombre, para ellos es fácil, que se puede ganar muchísimo dinero, pero eso es así, ¿vale? Mi idea empezó esto para ser un tema social, o sea, para ayudar a las personas, intentar hacer un tema social aquí en España. Pero visto que es muy complicado hacer aquí, pues eso, el tema de fabricación y demás, pues bueno, al final el proyecto ha derivado para intentar que si se gana dinero con este proyecto, ¿vale? Tenga un fin social también, una parte importante, ¿vale? Porque yo siempre he ayudado a mucha gente y bueno, siempre me gusta dedicar una parte muy importante de lo que gano
a temas sociales, a temas, sobre todo, a ayudar a la gente, ¿vale? Entonces, bueno, inicialmente se constituyó el proyecto sobre todo para eso, para que un 25% de lo que ganábamos con el proyecto, pues que se destinara a fines sociales. Poco a poco, pues bueno, yo creo que a un inversor o a un empresario el margen es brutal, o sea, del producto. O sea, eso... Luego, aparte de decir de que cuando este producto, que ahora quiero que des un mensaje para inversores, si este producto llega a la venta, ya sabéis que nosotros de cada producto que vendemos en nuestra tienda y y en todas las tiendas donde lo vendemos, plantamos un árbol. Es decir, todo producto que vendemos, por cada producto que vendemos, plantamos un árbol. Es como nuestra ayudita también al planeta. Y mensaje, Rafa, para un inversor. Yo creo que enseguida se recupera, vamos a decir, la cantidad invertida, ¿vale? Porque el margen es altísimo, ¿vale? Y que no son, los costes de producción y fabricación, de marketing tal, no son elevados, ¿vale? Entonces el retorno que hay es bastante bueno, ¿vale? A corto plazo, ¿vale? Y es bastante elevado, sí. Bueno, Rafa, ¿y qué nos podrías decir en cuanto a la protección que tienes de este invento? Bueno, pues durante 10 años, el mínimo de 10 años, se puede comercializar aquí en España, ¿vale? Tenemos el monopolio, como quien dice, del producto, ¿vale? Y próximamente pues se va a solicitar la patente mundial del producto, ¿vale? Para que por lo menos durante un tiempo razonable, ¿vale? Se pueda patentar, ¿vale? Este producto en otros países, ¿vale? Y seguir creciendo, porque yo creo que tiene mucho potencial este producto. En cuanto a inversores, dejar claro que, claro, hay ciertos inversores que a veces nos han preguntado, bueno, pero esto de las patentes, ¿de verdad hay alguien que lo proteja o tal? Pues sí, la verdad que sí. Nosotros somos vendedores oficiales de muchos marketplaces, en concreto el más potente es Amazon, y deciros que teniendo un proyecto como este que está patentado y protegido, vas a sacar, cuando saquemos este producto a la venta, no puede haber ninguna empresa más sin nuestro consentimiento que lo saque. Eso hace que tengas monopolio legal durante 10 años de este proyecto, y Amazon lo respeta muchísimo. Si hay alguien que lo esté incumpliendo, es tan sencillo como nosotros, que somos vendedores oficiales, se lo comunicamos y en poco tiempo eso queda resuelto. Bueno, Rafa, ¿y qué tipo de demanda crees que tiene este proyecto? Pues yo creo que bastante. Al final todo el mundo en su casa tiene una tapadera, todo el mundo cocina, el espacio cada vez de las viviendas son más reducidas, entonces por ahí yo creo que tiene bastante demanda. Debido a los bajos costes del producto y el alto margen, yo creo que puede funcionar bastante bien. En una demanda, pues si somos 47 millones de personas aquí en España, pues yo creo que es bastante amplio el mercado. ¿Cómo enfocarías comercialmente este proyecto? Pues hasta se me han ocurrido anuncios, ¿vale? En mi mente de cómo hacer el marketing del producto, pero más que nada es ponerlo en relieve de que todo el mundo lo puede usar, o sea, que no es un coste muy elevado, ¿vale? Pues ponerlo en redes sociales, ponerlo en restaurantes, puedes ponerlo tema industrial y bueno, el tema de, por ejemplo, la gente mayor. O sea, enfocar a diferentes sectores de la población, tanto jóvenes como gente mayor, ¿vale? Y eso hará que el público entre medias, ¿vale? Vea que no es difícil, tanto por un lado como por otro lado, el producto se vende, ¿vale? Y se utiliza y es útil, y yo creo que luego rentas medias de la sociedad, ¿vale? Y las edades medias yo creo que no tendrán problema en la compra. Luego comentar también que somos vendedores oficiales de Amazon, entonces en cuanto este producto entre algo de inversión para poderlo fabricar, se entrará en la inversión, se fabricará, y nosotros somos vendedores oficiales que tenemos capacidad para venderlo internacionalmente este proyecto. Así que bueno, es tema de acabar de invertir esas pequeñas cantidades que hacen falta para financiar la fabricación y todo adelante, y está todo preparado. O sea, quiere decir que está todo preparado, la campaña marketing que hay que hacer, cómo tendrían que ser las fotografías, los vídeos, o sea, está todo preparado, y quiere decir que quede claro que al final, en cuanto si hay empresarios o inversores que nos están escuchando, que tenemos más que bagaje para saber exactamente todos los pasos para desarrollarlo y comercializarlo y ganar dinero con ello. Rafa, ¿qué piensas de haberte decidido a inventar? Bueno, pues yo os digo que os animéis, ¿vale? Que es un camino bastante largo, que yo pensaba que era muchísimo más corto. Yo empecé por este proyecto, pero la idea, tengo como 5 o 6 más que querría hacer si llega a buen término, ¿vale? Pues me gustaría seguir, y
sobre todo os digo que no os desaniméis, que esto tiene muchos pasos. Es cierto que también hay que soltar mucho dinero para poder terminar el proyecto, pero si tenéis una cosa ya en mente y es vuestra ilusión y es vuestro sueño, yo no lo dejaría apartado y seguiría adelante hasta el final. Y ya última pregunta, bueno, pues si quieres agradecer, mandar un saludo a cualquier familiar, amigo, dedicar el invento o este rato a cualquier persona, este es tu momento. Pues muchas gracias. Bueno, yo lo que sí que os diría es agradeceros a vosotros, ¿vale? Porque si no, este proyecto no saldría adelante, ¿vale? Porque una de las cosas importantes es, yo por ejemplo no tengo tiempo, ¿vale? Para estar yendo a un lado, ni los conocimientos, ¿vale? Para, sobre todo, lidiar con las administraciones y demás. Y vosotros lo habéis estado llevando muy bien, ¿vale? Estoy contento, ¿vale? Que eso es difícil, porque yo pongo un nivel muy alto, ¿vale? A la exigencia, y tengo que decir que vosotros habéis cumplido las expectativas, ¿vale? Que yo tenía con vosotros, ¿vale? Bueno, decir que tú también has sido un cliente muy bueno y bueno, y lo sigues siendo y los que estamos contentos contigo somos nosotros. Y nada, y luego pues agradecer sobre todo a mis padres, sobre todo, ¿vale? Que me han dado la capacidad sobre todo de nunca rendirme. Siempre hay que llegar hasta el final si tienes una idea. Y bueno, los familiares, mi mujer, mis hijos, bueno, todos. La verdad es que al final todos te arropan, ¿vale? Y te ayudan a que esto siga adelante. Bueno, fenomenal, Rafa. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradecemos un montón y esperamos que estas palabras hayan servido para resonar a inversores y empresarios y bueno, inspirar a otros inventores como tú. Pues muchas gracias, Guillermo, por este rato. Gracias. Venga, a ti. Un saludo, bueno. Cuidaros.